dispararon. Gracias a Dios no me pegaron en la cabeza y me pegaron en la mano. Yo iba tranquilo en el tren cuando me dispararon y ya no estuve tranquilo después. ¿Y quién te disparó?, le preguntaron. Los mismos que cuidan el tren. Testimonio hondureño de 31 años. Encuesta nacional para personas migrantes en su tránsito por México. Me levanto, yo no hago qué hacer. Listo mi mochila para subirme al tren. Le pegaron a mi tío, lo robaron todo. A unos muchachos que venían, los compañeros, les quitaron los pantalones, ropa, la camisa, zapatos, todo les quitaron. Y luego a mí me violaron y un montón de cosas. Y era un lugar donde los asaltantes ya se escondían atrás de los vagones. Y ya como el migrante pasa por este lado o venía por las vías, ya le salían y ya sea que los metían atrás de los vagones o si no se los llevaban hacia el fondo. Nosotros, estudiantes de cuarto semestre de bachillerato, tenemos el gran honor de presentarles a ustedes nuestro trabajo de investigación, el cual hemos realizado a lo largo de estos meses y consta de el siguiente tema: la migración a través de México, en el cual hacemos un análisis de derechos humanos, causas, consecuencias y cómo la migración afecta a cualquier clase de población, ya que consideramos que cualquier persona merece una calidad de vida digna. A continuación, mi compañero Salvador le explicará un poco acerca del contexto de este gran tema del que nos vamos a hablar. La historia de la migración entre México y Estados Unidos es un fenómeno migratorio especial, debido a que no solamente están impuestos dos países, sino dos estándares de vida completamente diferentes. La frontera separa a dos países que son enormemente diferentes en su capacidad económica, pues el nivel y calidad de vida es mucho más alto en el país del norte que en el nuestro, siendo esta una de las principales causas que ha motivado el fenómeno migratorio desde sus inicios. En 1885, con la construcción del ferrocarril, la ampliación de los ranchos en California y el incremento de la producción de frutas entre las décadas de 1850 y 1880, trajeron consigo la necesidad de mano de obra mexicana. En este periodo, el gobierno estadounidense no había impuesto restricciones migratorias porque poseían una política de puerta abierta, transformando a Estados Unidos en un país de oportunidades para todos. El movimiento migratorio de México y Estados Unidos inicia en el siglo XIX, en 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Esto fue entre México y Estados Unidos, cuando se estableció la división fronteriza, separando a las dos naciones y sorprendiendo a muchos, quienes debieron tomar la decisión de vivir en los terrenos de Estados Unidos o pasar y formar parte a los terrenos mexicanos. En 1965, la inmigración indocumentada da inicio. Es en donde los mexicanos, cubriendo las necesidades laborales, eran tratados sin derechos sociales y sus empleadores les daban sueldos muy bajos. Este periodo termina en 1986, cuando se llega a una reducción drástica en el número de mexicanos admisibles. A partir de esta fecha comienza el periodo que se le otorga el nombre de la Gran Escisión. Se aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración y así se endurecieron las leyes contra la migración en Estados Unidos. Esto hizo que se aumentara considerablemente la vigilancia en los principales cruces de indocumentados, provocando que de esta manera los indocumentados buscaran unos trayectos más peligrosos para poder llegar a Estados Unidos. Partiendo de lo anterior, otro de los puntos clave que de manera internacional están inmersos en esta situación, siendo la principal población que transita a través de México, son las personas de origen centroamericano que migran hacia Estados Unidos, región compuesta por México, Belice, países de origen latino como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, son los países que sufren más amplia variedad de complicaciones internas dentro de los países, lo cual produce que las personas no tengan otras opciones cuando se trata de migración. Este hecho lleva a reconocer que en los últimos años la inmigración ha hecho acción a lo largo de la región, causando un sinfín de opiniones de las cuales es importante analizar con propósito de descubrir aquello que se pueda mejorar, además de concientizar e informar a la población de la realidad que está ocurriendo con respecto a los derechos humanos, complicaciones, riesgos y necesidades de las personas que se encuentran de manera obligada a esta situación. Y así poco a poco ver las alternativas, ya que todo debería de tener acceso a las mismas oportunidades y calidad de vida en cada uno de los países de origen. Actualmente, muchos de los movimientos migratorios los realizan personas indocumentadas, lo que genera que sean expuestas a una serie de expresiones de violencia social o de grupos delincuenciales transnacionales.
que se aprovechan de esta situación, ya sea robándoles, secuestrándoles, haciéndolos objetos de trata e incluso privándoles de la vida si estos se oponen a sus mandatos. Otro de los puntos clave que de manera internacional está inmerso en esta situación son las personas de origen centroamericano, que emigran hacia Estados Unidos. Son sociedades que sufren de una amplia diversidad de complicaciones internas dentro de sus países, las cuales producen que las personas no tengan otras opciones cuando se habla de buscar un mejor nivel de vida. En el libro Trazando rutas de la migración de tránsito irregular o no documentada por México, reconocidos investigadores del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación plantean una categoría de las etapas de la migración centroamericana por su tránsito en México. La primera etapa es la del crecimiento urbano, que data de los años 40 y se extiende hasta los años 60. Se denota por su carácter temporal, estacional y no masivo, y se asocia al crecimiento urbano que se produjo en las ciudades latinoamericanas. En la segunda etapa, los principales dos motivos para migrar fueron el conflicto armado y la inestabilidad política en Centroamérica. Se puede hablar por primera vez de una migración de carácter masivo y de larga permanencia. Este periodo comprende de 1980 a 1990. El migrante pasó del desplazamiento forzado a refugios. Ya en los primeros años de la década de los 90, una vez que concluyeron las disputas guerrilleras, surgió la tercera etapa, a la que se le denomina post-conflicto armado y desajuste económico, gracias a que no existía una política clara de reinserción para los desplazados por el conflicto armado. Pasada la mitad de la década de los 90, en la cuarta etapa, la región centroamericana fue azotada por el huracán Mitch, lo cual desató una nueva corriente migratoria motivada por la reunificación familiar. Ya en el siglo XXI, la quinta etapa se caracterizó por el aseguramiento de fronteras y vínculos transnacionales. Después de la caída de las Torres Gemelas en New York, vino no solo un cambio en el discurso y en el trato del tema de la inmigración, sino una transformación en los aparatos institucionales que atendían el tema migratorio. La sexta etapa se da en el 2005, cuando surgen fenómenos naturales y aparición de pandillas en todo el contexto migratorio. De igual forma, los costos para el cruce de no documentados desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, atravesando México, había sufrido incrementos en sus precios. Para la séptima etapa, la crisis económica desatada en Estados Unidos en 2008, sumada a la incursión del crimen organizado y al encarnamiento de la industria del tráfico de personas, desalentó la migración centroamericana hacia Estados Unidos, en la que se considera como la última etapa. A partir del año 2010, la intervención de la industria del crimen organizado en las redes de tráfico de personas migrantes mediante el control de caminos por donde se trazan las rutas de migración no documentada no solo ha encarecido los costos del traslado y cruces en la frontera de México, sino que los ha impuesto por medio del secuestro y la explotación. Como podemos ver, estas últimas tres etapas son las más violentas en cuanto al trato con los migrantes. Gracias. Los migrantes ocupan el lugar de víctimas dentro de una situación de explotación que puede suceder durante su recorrido o en la llegada al país de destino. Los denominados traficantes son aquellos que retienen la documentación de los inmigrantes, así como coartar su libertad ilegalmente. Otra de las acciones que toman estas personas es obligar a los migrantes a hacer trabajos forzosos. Estos trabajos excesivos y obligados generalmente son justificados con un ajuste de cuentas, el cual es posible que no exista. Por otra parte, la población femenina, que ocupa un 51% de la población migratoria, gracias a la situación de vulnerabilidad, es muy probable que sufra cualquier tipo de conflictos o problemáticas, así como también ser sometidos a trabajos forzosos y a la violencia o explotación sexual. Las mujeres ocupan el primer lugar en víctimas de explotación sexual junto con los niños. Es así que necesitan
para subsistir necesitan ser esclavos de distintas personas en el mundo. Los migrantes ocasionalmente sufren de distintas situaciones como lo son la extorsión, el secuestro, el abuso de autoridad, entre otras. Tenemos el claro ejemplo del 2010, donde en una fosa se encontraron cadáveres, los cuales fueron asesinados por el crimen organizado. Esto hizo que los medios de comunicación centraran un poco más su atención en estos temas, al igual que el Estado mexicano. Por lo tanto, asociaciones civiles y medios de comunicación empezaron a denunciar todas las injusticias a las que los migrantes centroamericanos eran expuestos. Cabe destacar que este tipo de cosas ya habían sido reportadas desde el 2008 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su reporte del 2009 acerca de los secuestros. Y aunque parezca sorprendente, este tipo de situaciones ya estaban registradas desde el 2000 por las autoridades oficiales. El suceso de San Fernando del 25 de agosto del 2010 solamente fue la situación que hizo que se diera a luz de la problemática de la producción de violencia que no había sido tocada como un tema como tal. Es muy común ver distintos tipos de violencia. Por ejemplo, podemos encontrar entre ellas la violencia política, que se refiere a cualquier tipo de agresión por medio de una autoridad oficial. En esta se puede encontrar el abuso de autoridad, el secuestro, la extorsión, la violencia sexual, entre otras. Por otra parte, tenemos la violencia estructural, que se refiere más a cuando una persona es sometida a un dolor físico u emocional. Dentro de esta podemos clasificarla en dos: en la violencia directa, que se refiere al clasismo, racismo y eurocentrismo, y en la forma indirecta, que se refiere más a la edad y a una nacionalidad. Cabe destacar que esto se crea entre dos grupos por tratar de forzar una idea. Por último, tenemos a la violencia simbólica, que se refiere más a las humillaciones interiorizadas y a la desigualdad y jerarquía. Técnicamente esto se va por clases. Ya mis compañeros de equipo les han mencionado un poco acerca de las consecuencias, las causas, los tipos de violencia, así como las diferentes violaciones de derechos humanos que se presentan en este tema que es la migración. Ahora toca hablar un poco de las estrategias y acciones que ha tomado tanto el gobierno y que nosotros buscamos con este trabajo a manera de conclusión para generar un cambio en el pensamiento crítico de cada uno de nosotros y el alcance que tenemos para este proyecto. El gobierno mexicano en las últimas décadas, donde se ha incrementado exponencialmente la migración a través de nuestro territorio, ha implementado ciertos programas, como bien puede ser el programa de atención al migrante, el programa de visitas a estaciones migratorias, los albergues, los oasis, donde se encargan de brindarle atención médica a estos migrantes que no solamente son mexicanos, sino también provienen de Centroamérica. Simplemente el hecho de dejar todo atrás es una decisión que a un nivel psicológico implica un cambio bastante contundente, ya que están dejando atrás su contexto, su país de origen, que implica que sus creencias y toda la población y cosas que ellos conocían. Con mucha mayor razón hay que apoyarlos y crear medidas para que se les respete su dignidad humana que merecen por sí el simple hecho de ser seres humanos. México realmente necesita un cambio desde la raíz. O sea, el gobierno es obvio que no puede resolver todos los problemas que existen. Hay que saber, como nosotros como sociedad mexicana, estar informados, ya que la educación es la base para que todo esto se pueda resolver. Las noticias, los hechos, son factores que van a contribuir a crearnos una crítica más objetiva de la realidad. Hoy nos tocó hablar a nosotros acerca de la migración en México, pero eso no significa de que estemos negando que estén presentes otros problemas importantes que merecen un análisis en México, como bien puede ser el narcotráfico, la violencia, la discriminación. La lista continúa. Necesitamos de un cambio, de muchas manos que sean solidarias, porque realmente eso es lo que necesita el mundo, personas solidarias y empáticas. Si nosotros logramos con esta investigación hacer que un pequeño grupo de personas o un par o inclusive una persona haya entrado en conciencia y quiere generar ese cambio y realmente tome medidas para avanzar en ello, nos habremos sentido satisfechos por todo esto. Gracias por escucharnos.